Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros, y bienvenidos un día más a Punto de Giro. Muy buenas, ¿cómo estáis, muchachos y muchachas? ¿Qué tal? Aquí estoy solito, esta vez, ya sabéis la agenda que tiene David. Y no podía dejar pasar la oportunidad de comentar esta serie, esta primera parte de esta serie, que ha sido para mí una de las sorpresas de este último trimestre de año, porque en absoluto me esperaba que esta serie me iba a gustar tanto. Aquí tenemos Arcane, temporada 1, acto 1, que son estos 3 primeros episodios que ha publicado Netflix este anterior domingo, y estamos a martes 9, pues el domingo 7 publicó estos primeros 3 episodios. El sábado 13 publicará los 3 siguientes y el sábado 20 los 3 últimos. Un total de 9 episodios, todo en Netflix, cosa que es rara en Netflix, pero bueno, se ha organizado así y para mí mucho mejor, si os soy sincero. Bueno, pues como veis, temporada 1, acto 1, spoiler. Vamos a ir analizando los 3 capítulos, ¿vale? Va a ser un análisis capitular. Entonces este vídeo probablemente sea un poquito más largo que de costumbre. Tengo un constipado importante, ¿de acuerdo? Perdonad. Así que si hoy estoy un poco de energía bajita, os pido disculpas. Vale, advertencias previas. Ya os lo digo desde aquí, ya lo he empezado a decir, pero ya os digo desde aquí que esta serie a mí me está flipando. No puedo decir que me ha flipado porque todavía no ha acabado, pero esta serie me está flipando, y he de decir que en estos 3 primeros episodios, con estas 3 primeros, son de 40 minutos, así que esta primera hora y casi 2 horas y pico, ¿de acuerdo? Ya ha sido más potente, más interesante, más hermoso y con historias más interesantes que toda la serie de What If, que es la que tengo más cerca para comparar de animación. Seguramente vosotros hayáis visto muchísimas otras series de animación este año, pero nosotros no, ya sabéis que tampoco somos mucho de animación y de anime y tal, por desconocimiento más que otra cosa, pero vamos, esta serie demuestra que no hace falta tener ni a Iron Man, ni a Capitán América, ni personajazos de la leche para hacer una ficción en condiciones, y para hacer una ficción que es mucho más interesante que simplemente ver desfilar a nuestros personajes del UCM, ¿vale? Y sabéis que me encanta el UCM. Otra advertencia, esta serie va a echar para atrás a mucha gente porque está basada en el League of Legends, un videojuego que desde hace sobre todo un par de años se convirtió un poco en un fenómeno de masas, y es un videojuego de estos multijugador online, en el que se meten miles y millones de personas por ahí, y eso quizá eche para atrás un poco a la gente. Yo he de decir que no he jugado nunca a League of Legends. He visto un par de partidas de un par de amigos que sí que jugaban. Alguna vez que he estado por ahí por su casa les he visto jugar, pero no tengo absolutamente ni idea de nada, ni del juego, ni de la historia, ni del trasfondo de los personajes, nada. No tengo ni idea, nada. Por tanto, como siempre digo, cuando algo está inspirado o es una adaptación, me da igual que este juego cambie los personajes, me da igual, perdón, que esta serie cambie los personajes del juego, me da igual que el trasfondo y el lore de repente hagan lo que les dé la gana, me da exactamente igual, yo no voy a criticar eso, ¿de acuerdo? Igual que cuando es está adaptado de un libro o lo que sea, no voy a entrar ahí. Aquí tampoco voy a entrar en el videojuego, más que nada porque tampoco tengo ni la más remota idea. Así que dejad en comentarios todo lo que queráis, pero evidentemente si vais a poner a parir la serie porque no es un buen reflejo de lo que hay en el videojuego, pues poco os voy a poder decir yo, porque este vídeo no va a eso, ¿vale? Así que, como os digo, vamos a analizar los 3 capítulos. Va a ser un vídeo moderadamente largo, ya sabéis, porque voy a comentar cositas que me han parecido guays en estos 3 capítulos. Y además lo vamos a hacer con mucha imagen, porque es una de las cosas que destaca esta serie, es por su preciosista animación. Así que, si os parece, por supuesto con spoiler, si os parece, vamos a empezar ya con el primer capítulo. Un primer capítulo que no he puesto aquí el título porque son títulos bastante largos. El primer capítulo se llama Bienvenidos al terreno de juego, cosa que ya nos pone en situación de lo que vamos a encontrar. Y lo que voy a hacer con los 3 capítulos y con todos los de esta serie es analizar, en primer lugar, los primeros minutos
de capítulo, es decir, esos minutos que están justo antes de los títulos de crédito iniciales, ¿vale? Porque creo que eso dice mucho de todos los productos cinematográficos, no solo de esta serie, dice mucho de películas, series, etcétera, etcétera. De hecho, si os acordáis, los que sois más antiguos y estuvisteis con nosotros en los primeros ensesionados, sabéis que era una cosa que a mí me gustaba mucho analizar, los primeros minutos de una película, y aquí lo vamos a hacer de la serie. Bien, empezamos ya, sin más dilación, con los primeros minutos de este primer episodio. Unos primeros minutos, unas primeras imágenes que nos colocan en este lugar. Y es una auténtica pasada los primeros minutos de esta serie porque ocurren los 3 capítulos. Ya nos presenta el 90% de los recursos que se van a explotar en este capítulo concreto, ¿de acuerdo? Y ya nos da es como una introducción a lo que nos vamos a ir encontrando en todo el capítulo. Entonces, la primera imagen, como veis aquí, de los primeros fotogramas, vamos a ver ya algo interesante que es el color. El color como una pieza fundamental de esta animación. Una animación que es muy preciosista, una animación que es bastante sobresaturada en cuanto a colores y una animación que apuesta por este rollo un poco cartoon, ¿de acuerdo? Pero con un trazo que recuerda a veces al tema de las acuarelas. Lo vamos a hablar un poquito más a continuación. Si seguimos avanzando, después de esta primera imagen, estos primeros minutos, ya vemos esto. Por supuesto, como decíamos, el color, el rojo en este caso como color dominante, ya lo veis en la imagen, un rojo que va a estar a lo largo de los 3 capítulos y va a ser muy interesante cuando lleguemos al último capítulo, ¿de acuerdo? Vemos al bando antagónico, entre comillas, o por lo menos lo que se nos presenta como un bando antagónico. Vemos también violencia que va a ser una de las señas de identidad de esta serie, una violencia que va a ser todo lo explícita que necesite ser. Y por otro lado vemos la cámara lenta. La cámara lenta, que es un recurso que en esta serie funciona muy, muy bien, porque se utiliza muy bien como recurso dramático, en este caso con la imagen esta que estamos viendo, o en ocasiones también para darle epicidad a las imágenes. Y conocemos a nuestras dos primeras protagonistas, que aquí ya en esta imagen, aunque yo sé que aquí en YouTube no se ve todo lo bien que se podría ver, porque no puedo emitir a 1080, el diseño de personajes es genial, es una de las cosas que vemos al principio. Con esta animación que os decía, a veces casi parecen como acuarelas en movimiento, es absolutamente brutal cómo están hechos y dibujados a trazos este tipo de animación. Yo no había visto animación parecida. Es verdad que tiene cierto aire a una animación de uno de los capítulos de Love, Death and Robots de esta temporada de este año, pero en fin, cuando yo vi el tráiler me alucinó este tipo de animación y sobre todo también el diseño de los personajes con esos ojos tan grandes, típicos también. No llega a ser manga o anime ni chibi, pero es un rollo así muy, en fin, que nos metemos en un universo cartoon muy chulo. Aquí no se va a jugar con el hiperrealismo, ni muchísimo menos. Y otra de las cosas que ya vemos también desde el principio, en estos primeros minutos, es el tratamiento emocional de los personajes. Esto va a ser también un leitmotiv muy importante. Se va a utilizar un dramatismo muy bien medido, tanto en este capítulo como en toda la serie. Aunque estamos hablando de un capítulo y una serie de acción, de aventuras, lo emocional de los personajes está tan bien tratado que en más de una ocasión, en cada capítulo, a uno se puede emocionar realmente. Y desde aquí, desde el principio de este primer capítulo, uno lo siente con este personaje, con Powder, que vamos a ir siguiendo a lo largo de los 3 capítulos, pero que ya nos muestra algo realmente potente a nivel de dramatismo y que está muy bien animado, además. Y por último, también en estos primeros minutos ya vemos este contraste de 2 mundos. Estos 2 mundos que desde el principio, desde también este capítulo, vamos a ver que son como la noche y el día. Esto es algo que ha sido muy utilizado en muchas ficciones, sobre todo de este rollo. Esto no diría que es posapocalíptico, es un rollo muy steampunk, con estos 2 mundos, el mundo de los ricos por arriba y muy luminoso y tal, y luego el mundo de los pobres, de las clases bajas, un poco por abajo. Pero desde el principio ya nos lo va a mostrar como que existe
esta diferencia y que a eso va a jugar. Y estos son los primeros minutos, ¿de acuerdo? Los primeros 2 o 3 minutos. Eso sí, también con una banda sonora absolutamente espectacular, que va a estar durante todo la serie, pero ya desde aquí es algo que va a ser también una seña de identidad de esta serie y me parece de las mejores bandas sonoras que yo he escuchado para una serie de animación. Y después de esto, los títulos de crédito. Una canción con un temazo de Imagine Dragons absolutamente espectacular también, con unos títulos de crédito muy chulos, que es donde he sacado las imágenes para hacer las miniaturas y que molan un huevo, ¿vale? Avanzamos, empezamos el capítulo y ya se nos muestra, he puesto esta imagen porque ya vemos, para ver a los 4 protagonistas, por lo menos a los 4 protagonistas juveniles. Es verdad que estos protagonistas tienen ciertos estereotipos, ¿vale? Juegan a ciertos clichés, a ciertos arquetipos, probablemente, y esto no lo sé, porque están basados en personajes de este videojuego, cada uno tiene sus características y sus ventajas e inconvenientes como personajes jugables de un videojuego, pero sea como sea, funcionan. De momento funcionan. Es una de estas cosas, es uno de estos momentos, nuestras ocasiones en los que los clichés, los estereotipos, los arquetipos funcionan porque están bien utilizados y no se les intenta dar, no se intenta maquillar de nada. Esto es y esto hay, ¿vale? Y luego, aparte de ya presentar a nuestros 4 protagonistas, luego iremos comentando los nombres de cada uno, también tenemos otro cliché, entre comillas, que es esta figura paterna. La figura paterna que por parte de Vander, que es este personaje que va a ser protagonista durante estos 3 primeros episodios, también algo bastante típico en cierto tipo de ficción donde hay adolescentes de por medio o donde hay jóvenes de por medio sin figura paterna y que al final, o sea, sin padres y que al final se ven abocados a tener una figura paterna que les educa, que les hace de mentor. Bueno, pues esto es un poco lo mismo, ¿de acuerdo? Dos mundos, tenemos dos mundos, como he dicho. Por un lado tenemos ese mundo que está arriba, este mundo maravilloso. Aquí también os he puesto esta foto para que veáis cómo es la animación. Esto parece una acuarela, ¿de acuerdo? Con una pincelada muy suelta, es verdad que tiene mucho detalle, pero prima más el color al dibujo, no están perfectamente las líneas dibujadas ni nada, o sea, no están delimitadas perfectamente las líneas, sino que esto es como un trazo un poco más suelto y queda francamente muy, muy, muy bien. Este mundo luminoso, colorista, preciosista, con esta saturación de colores, sobre todo colores muy claros, colores muy vivos, contrasta con este otro mundo. Este otro mundo subterráneo, todavía más con el hecho esto que os decía de la pincelada muy suelta. Aquí prácticamente no vemos nada definido, pero al verlo esto de lejos se ve perfectamente que son las diferentes luces de las casitas, etcétera, etcétera. Los personajes que deambulan son meras líneas, meros trazos en algunos casos. Muy artístico esto, muy pictórico, cosa que me encanta. Y también utilizando desde el principio el color verde, este verde tan enfermizo, para también darnos esa sensación, esa división de lo claro, lo azul que vemos arriba, la luminosidad, con este verde que ya nos dice que este lugar no es realmente el lugar más sano que nos podemos echar a la cara, ¿de acuerdo? Y también en este capítulo vamos a ver esta imagen. ¿Por qué he puesto esta imagen? Porque me parece muy interesante, porque aquí, digamos que tenemos como la mezcla de ambos mundos. Esto se presenta después, no voy en orden cronológico en el capítulo, ¿de acuerdo? Como veréis. Aquí tenemos de nuevo una imagen desde ese balcón que hemos visto antes, pero al ser de noche y ya habernos presentado el conflicto principal que va a suceder en el mundo de arriba, con esa explosión, ese robo, tal, y habernos también mostrado lo que tenemos abajo, en esta imagen es verdad que es de noche, pero en esta imagen ya veis que como que los colores se funden, como que los mundos se funden. Ya no solamente tenemos los colores luminosos, cálidos por aquí, sino que este caer de la noche hace que ya los negros, los oscuros, incluso los verdes, ya empiecen también a inundar un poco esto. Para mí, me encanta porque es una clara simbología de que a pesar de que haya dos mundos, estos dos mundos no solamente están unidos,
sino que estos dos personajes de aquí, tanto Vi como Powder, perdón, los van a unir estos dos mundos por la trama que va a suceder en uno y en otro. Así que me parece muy interesante también cómo se utiliza esta imagen. Como decía, la banda sonora es una auténtica maravilla y destaca tanto a nivel instrumental como a nivel vocal. Esto no lo voy a repetir más a lo largo de los capítulos, pero es tal cual. En el capítulo 2 hay un momento especialmente potente, pero bueno, quería también decirlo por aquí, porque lo tenía apuntado justo en este momento, que fue cuando dije, mira, tengo que hablar de la banda sonora porque me parece espectacular, tanto los temas cantados como la parte más instrumental. Ya lo decía al principio del capítulo, cuando hablamos de estas primeras imágenes, pero la expresividad que se alcanza con esta animación, con estos diseños, es absolutamente espectacular. Repito, ojalá otras series de animación tuviesen esta expresividad. He puesto además una foto en la que perfectamente vemos dos expresiones muy diferentes, parecidas, en el que hay amor entre estas dos hermanas. Es decir, hay una complicidad, y está tan bien animado, está tan bien dibujado. Si esto encima lo veis en movimiento, es tan natural, bueno, ya lo habéis visto en movimiento porque estáis viendo este vídeo, pero es tan natural que me parece una auténtica acierto, ¿vale? Y es verdad que huye del realismo porque estos personajes no son realistas, ya lo hemos dicho desde el principio, porque las proporciones no son realistas, ni en los rostros, ni en otras cosas ni en los edificios, ni en los decorados, ni en los paisajes, etcétera, etcétera, pero aún así tienen más vida que si esto fuera algo hiperrealista con captura de movimiento, que muchas veces nos pensamos que la captura de movimiento es lo más hiperrealista, pero realmente hay a veces que si no se hace bien, o si el actor a quien se captura el movimiento es un bicho palo, pues no hay expresividad. Pues aquí se consigue que la haya. Y no hace falta que se estén recreando personajes y actores conocidos. No hace falta que cojamos a Robert Downey Jr. y nos fijemos en su personaje para hacer el Iron Man de la animación. No. Esto tiene mucha más potencia y tiene mucha más expresividad que todo What If junto, ¿vale? Así que, de nuevo, un acierto que hace que tú empatices, porque una de las cosas que tiene la animación, que quizá a mí me echaba más para atrás desde el primer momento en que empecé a ver animación, es que dije, hostia, es que no voy a empatizar lo mismo que con actores reales. Bueno, pues esto es una muestra de que se empatiza, y además he empatizado muchísimo con estos personajes. La dirección. Hablando de dirección en este capítulo, he puesto esta foto, esta imagen, porque me parece que la dirección de este capítulo es excelente, la de todos. Lo que pasa que yo estas notas las iba tomando según iba viendo los capítulos, entonces un poco voy a intentar no hacer spoiler del siguiente capítulo para que si los queréis ver por separado, los podáis ver por separado. Entonces, la dirección es está muy currada, tanto en estos momentos de acción, sobre todo las persecuciones, que en este primer capítulo hay varias persecuciones o momentos de correteo por las calles, con un montaje muy bien utilizado, con un ritmo muy bien utilizado. En ningún momento se produce la sensación de no saber lo que estás viendo. En fin, a mí también me ha sorprendido porque dentro de este tipo de productos a veces un poco como que te lían o como que echan mano de colocar una cámara y verlo todo sin mucho tipo de cortes y sin arriesgar en planos, pues en este caso arriesgan muchísimo. Y no solamente en estas partes de persecución, sino también hay ciertos planos con perspectivas muy locas y que también son muy expresivos, como por ejemplo este, en el que vemos un plano que está totalmente como si la cámara estuviese dentro del suelo o más bajo que el nivel del suelo, y vemos en este primer plano este gato egipcio, y luego vemos además enfocado y con una distancia de foco, con una profundidad de campo pequeña, ¿de acuerdo? Y la parte de atrás
permanece absolutamente desenfocada. Bueno, he puesto un ejemplo, hay bastantes ejemplos de este tipo de planos en este primer capítulo, lo que nos da a entender el curro que tiene esta serie y el cariño que se ha tomado a la hora de hacer esta serie y escoger los planos. Lo decía también antes, el uso de la cámara lenta. El uso de la cámara lenta es un recurso muy videojueguil, si se me permite la expresión, muy de cinemática de videojuego, y está utilizado así en muchos casos, pero a la vez también no es cámara lenta por cámara lenta, ¿vale? Sino que en este caso, en algunos momentos, se le da una intención dramática muy concreta. Por ejemplo, en este caso. En este caso, en esta pelea que se produce aquí, con unas escenas de acción brutales que, como digo, no escatima en absolutamente nada, en este caso, la manera de utilizar la cámara lenta nos está marcando el foco en Powder, que es quien está observando esto, es quien está llevando el ritmo interno de la escena y el ritmo externo de la escena, perdón, no el ritmo interno, sino el ritmo externo, la que está marcando que esto va a cámara lenta, porque esto entra completamente en relación con la primera imagen del capítulo, esos primeros minutos en los que cuando todavía era pequeña veía esa violencia extrema al principio en ese puente, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos retrotrae a ese inicio, un poco con la idea de que violencia hay en todos los sitios y que da igual que pase el tiempo, da igual que tengamos un color rojo, da igual que estemos en guerra o no, que esta violencia es el pan nuestro de cada día en este mundo, en este universo que nos quieren presentar. Y además también este plano se utiliza, como digo, para mostrar una escena en la que la violencia explícita no va a estar escatimada en ningún caso. Es decir, esta serie no es para niños, ni muchísimo menos. No sé qué calificación de edad tendrá, pero mínimo a partir de 12 años, diría yo. En fin, que está muy bien hecho, que adquiere un sentido dramático muy potente y en estas escenas en las que te encoge un poco el corazón porque ves a este personaje observando la barbarie tanto de su grupo como de los que no son su grupo, y me ha parecido muy, muy interesante cómo lo ha utilizado de nuevo esa cámara lenta, que no solo vale para hacer planos muy bonitos artísticamente, ¿vale? Y también en este capítulo tenemos la presentación de este personaje que, claro, como se nos presenta al final, uno no sabe si realmente va a ser el villano. Desde luego la presentación es muy villanesca y nunca mejor dicho. Como veis en esta imagen, bueno, primero se le ha mostrado con planos cortos y planos recurso de algunas cosas, de esa jeringuilla que se echa ese líquido en este ojo que veis aquí, que es un ojo artificial. Le hemos visto hablar en off, hemos visto unos primeros planos de sus labios moviéndose, de sus manos, muy para ir presentándonos poco a poco e ir aumentando un poco la curiosidad de quién estará detrás de estos planos detalle. Y luego el primer plano general que vemos es este. Él completamente en la sombra, a pesar de que tiene luz a su alrededor, está completamente en la sombra y destacando por encima de todo la luz, el rojo de este ojo, que de nuevo, recordad, el rojo, lo importante que va a ser, por lo menos en estos 3 primeros capítulos. Un personaje que desde el principio se le ve su oscuridad y que, bueno, ya desde el principio uno dice, probablemente este vaya a ser el villano. Una construcción muy interesante, además a nivel de cómo está diseñado el personaje, con ese que es además todo lo contrario al otro personaje adulto que le hemos cogido cariño, que es Evander, ¿vale? Luego descubriremos quién son estos dos personajes, pero si Evander es grandote, bonachón, con los rasgos, con un diseño de personaje mucho más con líneas redondas y tal, esto es un personaje espigado, con líneas rectas, con esa nariz que
que súper anguloso todo, ¿vale? Que lo aleja mucho de los otros personajes que hemos estado viendo hasta ahora, ¿vale? Y lo último que quería comentar en este capítulo, como conclusión, después de esto, la conclusión de este primer capítulo, que si no me enrollo mucho, es que, sinceramente, este capítulo, para mí, como punto de partida, es una genial primera toma de contacto, con una presentación ideal en cuanto al tono, en cuanto al estilo de la animación, en cuanto al tipo de personajes con los que vamos a jugar. Aquí no nos vamos a esperar personajes súper originales, no, olvidarse. También una presentación muy buena en cuanto a los espacios, ese mundo de arriba, ese mundo de abajo, y también la idea de que en el fondo no hace falta que los temas que trate una serie sean revolucionarios, no hace falta que de repente una serie plantee historias y personajes que sean el culmen de la originalidad y de vamos a darle una vuelta de tuerca y vamos a hacer ¿y qué pasaría si hacemos que esto? Que no, que esto es una idea muy sencilla, con personajes que hemos visto 300.000 veces, pero el cómo los tratamos, el cómo hacemos que esos personajes vayan funcionando, es lo que yo creo que va a ser la clave en esta serie. Y en este primer capítulo se demuestra claramente. Bien, pasemos al segundo capítulo. ¿Me permitís un poquito de agua? Vale, ¿qué sucede en este segundo capítulo? Pues de nuevo analizaremos los primeros minutos lo primero. Este segundo capítulo se llama Algunos misterios es mejor no resolverlos. De nuevo ocurre que en estos primeros minutos uno ya se puede hacer una idea de cositas que va a haber en este capítulo. Y empezamos con esta imagen, que sí, que está desenfocada porque la imagen también está desenfocada realmente. Y lo que vemos es cómo se unen los acontecimientos que hemos visto en el primer capítulo. Vemos cómo esa explosión, vemos quién estaba detrás de esa puerta que se aporreaba cuando se produce la explosión en ese despacho o en ese laboratorio, como queráis llamarlo. Y verlo ahora desde el otro punto de vista y ver ahora desde el plano subjetivo de quien estaba mirando a Vi en ese momento, que sí, que es un detalle de nada, es una gilipollez, es como, vale, pues guay, ven, pero es genial porque encaja narrativamente en el sentido de que te da la sensación de como que estos capítulos están unidos, que no son como pequeños microcosmos y ya está, y además porque supone un nexo de unión entre este nuevo personaje, Jace, y Vi y compañía. Es decir, ahora ya sabemos que estos dos grupos van a estar relacionados por algo, aunque ellos no lo sepan, porque realmente poco van a saber, ¿vale? Por lo menos en estos 3 primeros episodios. Pero sí que sabemos que van a tener cierta relación, que estas bolas azules que roba Powder tienen relación con Jace y con todo este experimento y con todos estos experimentos que está haciendo. Y eso me resulta muy interesante. Seguimos avanzando en estos primeros minutos y vemos de nuevo una animación exquisita, en este caso con esta ventisca, que bien se juega con el degradado, en este caso de los colores, con la desaturación, mejor dicho, de los colores, marcando las líneas más oscuras. O sea, genial cómo está hecho esta parte, esta ventisca. Y además nos coloca un flashback de Jace, de este personaje que acabamos de ver víctima de esa explosión, un flashback muy bien metido, porque está en el prólogo, así que está muy bien metido, y además nos va a dejar entender un poco las motivaciones de este personaje con una imagen, con una escena de 3 minutos. Ya está. O sea, así luego no hace falta diálogos explicativos, como sucede en otras series que además estamos analizando actualmente, en el que tiene que haber un personaje que explique por qué hace lo que hace. No hace falta,
porque estamos viendo esto y con una escena de una secuencia de 3 minutos, 4 minutos que dura esto, luego puedes entender perfectamente las decisiones que va a tomar este personaje cuando le veamos en el tiempo presente, cuando sea adulto. Por tanto, un flashback muy bien metido. Y de repente en esta serie entra en juego la magia. Algo que yo sabía que existía por el videojuego, pero que si uno ve el primer capítulo no puede, a lo mejor lo puede sospechar, pero no hay nada que nos haga sospechar que esto existe. Bueno, es verdad que la explosión está de las bolitas, puede ser algo mágico, pero bueno, desde luego no una magia tan potente como esta que vemos del principio y que me parece genial, porque además me parece súper atractiva visualmente, con este color azul celeste que va a ser el color de la magia a partir de ahora, por lo menos, sí, de la magia, sí, no voy a decir si positiva o negativa, el color de la magia va a ser este azul y el atractivo visual en cómo se va a mostrar cómo funciona esta magia, con esta especie de runas, con este, en fin, es muy original, por lo menos para mí es bastante original y me ha atrapado desde el principio. Y por último, otro de estos planos que me gusta que se utilicen este tipo de planos porque son demuestra el cariño que se ha puesto para todos y cada una de las secuencias de esta película, de esta serie, perdón, en el que pues vemos este plano partido, no es un plano partido realmente, pero vemos este plano como dividido en dos, por un lado completamente desenfocado, este niño, este Jace que acaba de sufrir entre comillas, las consecuencias de esta magia, y en este otro lado, pues este mundo nuevo, este mundo repleto de vida, con este verde tan saturado, tan colorido, tan bonito a nivel visual. Otra vez, otro ejemplo de cómo se va a jugar con este tipo de planos y con este poner siempre en relación cierto tipo de situaciones, de dos mundos, de dos situaciones, de dos personajes, etcétera, etcétera. Una idea de dualidad que va a estar a lo largo de todo el capítulo y de todos estos 3 primeros capítulos. Títulos de créditos, canción, mola que te cagas, seguimos y se nos presenta en los primeros minutos, después de los títulos de crédito, este personaje. Este personaje que es genial porque, vale, ya definitivamente hablamos de fantasía. Definitivamente cuando nos muestran este tipo de criaturas, el profesor Heimerdinger, ya sabemos que a lo que estamos jugando. Sabemos que esto ya va a ser fantasía, dentro de este estilo steampunk, pero que va a ser fantasía, que va a haber magia y que va a haber criaturas mágicas como esta. Habíamos visto en el primer capítulo por ahí, por este mundo subterráneo, algún tipo de, si no me equivoco, algún robot, alguna cosa así, alguna cosa más tecnológica, pero no habíamos visto criaturas mágicas, o por lo menos no desde tan cerca y como un personaje que va a ser un personaje importante en la serie. Salimos un poco de las profundidades y en este capítulo una de las cosas que me gusta es que empezamos a explorar ambos mundos. Salimos de esa zona oscura y empezamos a explorar los mundos con diseños tan interesantes como este, y además nos va a servir para conocer a nuevos personajes que nos van a permitir ya no solo ahondar en la historia personal y en la trama de los personajes principales, sino que poquito a poco ir conociendo cosas de cómo funciona este mundo, esta sociedad. Pues el tema del consejo, de que hay un consejo, digamos, que decide lo que se hace o no se hace en Piltover, en este mundo superior, el tema del mecenazgo, ¿vale? Porque Jace es como un trabajador que está que tiene como mecenas una familia, la familia de su novia, de hecho, y la madre de esa familia está también en el consejo. Así, cómo funciona este rollo de las escuelas, que parece que hay como diferentes escuelas y demás. Poco a poco se va conociendo cosas sobre esta sociedad que le dan profundidad a la serie, más allá de los personajes. Y además, que no vienen porque sí, ¿vale? Porque vamos a ver el consejo.
Porque Jace, evidentemente, después de esta explosión que hemos visto en el primer capítulo, es juzgado por estar haciendo cosas que no debía hacer con la magia, y conocemos al Consejo. Y es muy interesante que, aunque tampoco tenga demasiado peso, pero nos van a mostrar ya diferentes diseños de personajes, diferentes personalidades, con personajes, de nuevo, súper clichés, pero que funcionan perfectamente. Como por ejemplo este David Bowie trasnochado que tenemos aquí, bueno, que se las da como de la alta sociedad, con ese ego, con esa prepotencia que le caracteriza. Tenemos este otro personaje muy serio, pero que tiene otro diseño completamente diferente, con este collar que me encanta, que se mueve, además, que es un collar como mecánico, que se mueve, que mola un montón. Y también inclusión racial, ¿vale? Importante. Tenemos también personajes androides completamente, porque este personaje es un robot y también forma parte del consejo. Es decir, para que veamos también que los que controlan el cotarro, hay diversidad. Este personaje, que es el que os decía que es la madre, la mecenas, la familia que tiene el mecenazgo de Jace, que digamos que es como la más normal, que sería como la nobleza, no tan prepotente como el otro, que digamos que sería como Grande de España. Esto sería simplemente noble, ¿vale? Pero también interesante. Este otro personaje, que es un poco como un niño en el cuerpo de un anciano, ¿de acuerdo? Bastante infantil, como vemos cuando le regala Mel este aparatito que es un rompecabezas para niños, en fin, muy, muy inocente, un personaje que se puede, en principio parece que Mel, que la presentaremos, lo puede manejar perfectamente, bastante maleable, bastante tal. También le conocemos. Y por último, a Mel, que es la que os decía, que sí que va a tener un papel. Los otros, perdonadme, no me sé el nombre, ¿vale? Porque no lo dicen, si no me equivoco, no lo dicen, o lo dicen un par de veces y no lo he apuntado, pero de este sí, de Mel sí, porque creo que luego va a ser importante en toda la trama. Y también, a ver, completando son 7 en el consejo, también está el profesor Heimerdinger, que es esa criaturilla que hayamos visto por ahí. Hablando de presentaciones, de espacios, nos vamos de nuevo a estas particularidades estéticas que tiene este lado oscuro, este lado donde tenemos al personaje que sí que poco a poco ya se nos muestra como antagonista, y está muy guay estéticamente hablando, y las decisiones de diseño, porque primero te lo ponen bajo la superficie, es decir, que está como más abajo todavía, o da la sensación de que está todavía más abajo que el mundo que está abajo. ¿De acuerdo? Están en una conservera y entonces, bueno, está justo pegado al mar, en la misma costa, y entonces está por debajo. Es verdad que luego se descubre que no está tan abajo como el mundo de abajo, pero bueno, aquí sí que da la sensación como que ahí está el mundo de arriba, el mundo de abajo, y luego está esto, ¿vale? Inmerso además en el agua. Ese material, ese elemento que luego va a ser muy importante, que vamos a ver lo importante que es simbólicamente en el siguiente capítulo. Y además rodeado de monstruos marinos, como veis por aquí, con estos peces, tiburones, ese pulpo gigante o ese octópodo gigante con esas patas, que es un poco el Lovecraftiano, ¿de acuerdo? Que también es muy interesante. Y luego, aparte del lugar, destaca el color. El morado, ya lo vemos aquí también, con estas pequeñas pinceladas de color más rosáceo o morado, pero el morado va a ser el color predominante de este personaje. Y todo lo que tiene que ver con este personaje va a estar coloreado de morado, o va a tener alguna muestra de morado. Lo vemos en la chaqueta de Silco, que es como se llama este personaje. En la chaqueta de Silco, la levita que lleva es morada oscuro. Lo vemos en el color también del compuesto este, que no sé cómo se llama, con esto que le da para que se vuelvan como super soldados zombies, ¿vale? Y también este morado nos lo deja muy claro en esta foto que os he puesto, en el rastro que va dejando, como si fuese un rastro de maldad, como si fuese un rastro de podredumbre, algo así. Esto es un poco de Last of Us, esto es un poco, yo qué sé, esto es como unos hongos
morados que salen directamente de este lugar y que te, te, te dan una imagen de dónde está la maldad y dónde está lo podrido, la podredumbre que es aquí dentro. Así que el morado muy importante y sobre todo con un fotograma que vamos a ver en el siguiente capítulo. Y he rescatado también dos imágenes ahora muy potentes de este capítulo que me gustan por el simbolismo que tienen. Esta la he puesto porque me parece muy interesante como, de nuevo, ¿os acordáis que os dije que al principio del capítulo en estos primeros minutos, estos planos como partidos? Pues aquí tenemos uno de ellos. A la izquierda vemos las fotos, los recuerdos de los que murieron, parece ser en este último gran conflicto, que es el que hemos visto en los primeros minutos del capítulo anterior. Entonces, por eso vemos todo este muro, que es una especie de muro de lamentaciones, un muro lleno de fotografías, de recuerdos, de como si fuese casi un altar, ¿vale? Levantado. Y más o menos en el centro, es decir, tiene el mismo peso de importancia, se parte este plano con el puente donde vimos esa violencia de los primeros minutos de la serie y vemos aquí a otro lado a Vi y a Vander discutiendo o hablando sobre si regresar otra vez a esta situación, volver otra vez a los conflictos violentos o si no, o si quedarse en esta parte. Como veis, Vander, este personaje mucho más asentado, mucho más calmado, aunque tiene su pasado, ¿vale? Pero en este caso, la que vemos con esta postura mucho más guerrera y mucho más para cambiar la situación es Vi y no es en absoluto Vander. Así que me ha parecido interesante este simbolismo, ¿vale? A la derecha estos dos personajes que cada uno a su modo intentan responder a lo que está sucediendo y se plantea ahora reanudar la lucha o no. Y también me ha parecido muy interesante esta imagen. Es una imagen que es como un, no sé si es un flashback realmente o es un momento cuando está el profesor hablando de la magia, de lo que puede hacer la magia, de que la magia no es buena, de que la magia puede causar estragos. De repente vemos este momento, que es casi como una imagen fija, como un cuadro, con lo que parece ser la destrucción de una ciudad. Y lo he puesto porque me parece un cuadro barroco totalmente. De nuevo, se hace todavía más hincapié en esta pincelada. Esto sí que son pinceladas. Aquí sí que se ve incluso el brochazo de por dónde ha ido el pincel. Me parece un cuadro, una imagen para tener de wallpaper, ¿vale? De fondo de pantalla, porque es espectacular. Los colores, la expresividad de las imágenes, en fin, me ha parecido hermosísimo y os lo quería traer, aunque no hayamos explorado de momento este momento, si es que realmente fue algo que, si realmente se nos muestra como un recuerdo de Heimerdinger o si realmente no, si realmente es, pues eso, como una imagen imaginativa para mostrarnos lo que puede hacer la magia. No lo sé, pero me ha parecido espectacular. Y al final del capítulo vemos esta alianza, esta curiosa alianza de estos dos personajes que son muy parecidos. Como veis, ambos son como asistentes. Uno es, este es Jace, que es el asistente de Heimerdinger, y este es Víctor, que también es asistente de una parte del consejo, y por tanto son dos personajes que son como muy parecidos. Físicamente incluso visten bastante parecido, lo único que cambia es el color de las corbatas. Probablemente esto tenga que ver con de quién son asistentes o de quién no, puede ser, yo eso no lo sé, ¿vale? Pero se gesta esta alianza curiosa de dos inadaptados en este sentido que aspiran a algo más, algo que hemos visto tropecientas mil veces, pero que de nuevo funciona. Y Víctor se convierte en un personaje muy interesante, aunque nos han, en este caso, inadaptado y además tullido, es cojo, no sabemos muy bien por qué. Y por otro lado tenemos a Jace, que bueno, pues ha sido acusado y que su trabajo ha sido desterrado de la universidad
y por tanto su trabajo todo va a ser quemado y se unen, hay una alianza pues para continuar con el trabajo que estaba realizando Jace hasta ese momento. Y tenemos esta secuencia final que es maravillosa, maravillosa. De nuevo, fijaos la expresividad de Power. Y además, con una secuencia, con una banda sonora que suena directamente como de una gramola, en el que nos está mostrando imágenes tanto de esta parte dentro del bar, sin ningún tipo de diálogo, y este último cliffhanger brutal, brutal, que es cuando Vi está esperando en ese almacén, en esa tienda, ¿vale? A que vengan los de la guardia, los de la arriba, y es un cliffhanger que funciona perfectamente porque a nivel técnico lo han creado muy bien, con ese montaje de esas dos líneas de espacio, con lo que está pasando en el bar y con lo que está pasando aquí, porque lo han creado muy bien a nivel de los personajes, han creado muy bien este momento para que Vi llegue a este momento y sea creíble este momento, y han creado muy bien la tensión que poco a poco se va generando en estos últimos 2-3 minutos de capítulo para que aquí digas, por favor, no, quiero continuar, no me dejes así, ¿de acuerdo? Así que, excelente este cliffhanger. Cuando los cliffhangers funcionan, son una absoluta maravilla. En conclusión, este segundo capítulo, un capítulo en el que se profundiza en lo que rodea a estos personajes que ya nos lo presentaron en el primer capítulo, y además se van a unir nuevos personajes. La acción va a seguir presente, la magia hace acto de presencia y el viaje de Vi nos va a mantener totalmente en vilo. Es decir, un capítulo que no solo está a la altura del anterior, sino que además lo mejora. Y vamos a pasar ya al capítulo 3, ¿de acuerdo? Voy a intentar ir un poquito más rápido, si puedo, ¿vale? Vamos al capítulo 3, que se llama La violencia mínima necesaria para el cambio, que es una frase, además, que utiliza Silco en un momento del capítulo. Como siempre, primeros minutos, vamos a ello. En estos primeros minutos también se nos muestra cosas que nos va a mostrar el capítulo. Y el capítulo abre así. Y diréis, coño, esto es una pantalla en negro. Sí, sí, abre en negro completamente, con un tema musical lírico, una voz femenina, si no me equivoco, de fondo, ¿de acuerdo? Y abre así, en negro. Y quiero que os quedéis con esta imagen, ¿de acuerdo? Esta imagen de pantalla en negro, total oscuridad, porque la oscuridad va a ser importante en este capítulo. Después de esto, este fotograma. Esta soledad total y absoluta, un cuerpo que se hunde en el agua. Os decía antes que el mar, que el agua, la profundidad va a ser muy, muy simbólica en esta serie y en este capítulo, y para este personaje, para este personaje que vemos aquí. Vemos también la inmensidad de este momento, el agua, la soledad, porque es un personaje que va a estar realmente muy solo, y además la voz en off. La voz en off que funciona muy bien en estos primeros minutos es la voz en off de Silco, que nos muestra un poco qué es lo que está sucediendo. A partir de este momento se van intercalando fotogramas o momentos más oníricos, ¿de acuerdo? Como este, con momentos de lo que está sucediendo en realidad o lo que está contando Silco realmente, que es esto. Como veis, la diferencia de la luz, este azul más mágico, nunca mejor dicho, más onírico, y este verde amarillo enfermizo con ya el rojo por aquí como color también que empieza a aparecer en este capítulo. Violencia total y absoluta. Y además, una interesante reflexión que hace esta voz en off sobre lo que uno llega a pensar cuando está a punto de morir, y que, de nuevo, con una breve escena, consigue no justificar, sino que darle una base a todo lo que vamos a ver de Silco posteriormente, el por qué Silco se ha convertido en lo que es y la justificación que él da a esa conversión. Y por último, esta figura
teñida de rojo, de ese rojo sangre, un rojo que va a ser importantísimo en este capítulo, y una figura que se nos muestra un poco como la creadora de Silco, de este otro Silco, de este lado oscuro de Silco, y que uno intuye. Ya podías empezar a intuir un poquito en el segundo capítulo, pero aquí ya te lo dejan claro que puede ser Vander. Y vamos de rojo, porque pasado después los títulos de crédito, la primera secuencia, que vemos cómo se resuelve ese cliffhanger, la utilización del rojo es muy, muy interesante. Y de muchas maneras. Empezamos con esta imagen, con un rojo que lo vemos directamente en los ojos, ¿de acuerdo? En los ojos de Vi, que hemos visto que realmente quien se aproximaba a esta tienda no eran los soldados, o por lo menos no todavía, sino Vander, y este rojo que vemos en el sótano cuando se produce el ataque de algo que no estamos viendo. Pero de momento lo que sí vemos es que la luz, que hasta ahora era una luz más clara, se ha transformado en una luz roja. ¿Por qué? Porque vemos que la ventana donde estaba entrando esa luz en ese sótano está completamente y de repente se ha teñido de un rojo sangre, precisamente de sangre total y absoluto. La importancia del rojo. Este plano se aleja y vemos este momento en el que este personaje femenino, que era una especie de comandante de esta guardia, muere, y vemos perfectamente lo que decíamos antes, no solamente el rojo, sino lo explícito de este momento. Es verdad que no se ve cómo muere, pero no tiene ningún problema en mostrarnos el cuerpo en el suelo. El rojo de la tradición, el rojo que vemos aquí con esta moneda de oro manchada de sangre, de ese pago que se le hace a ese otro soldado que les había entregado a Silco. De nuevo, importante la simbología del rojo que tiñe el suelo, que tiñe incluso casi parte de este soldado y que por supuesto tiñe este dinero. Y el rojo de Silco, por supuesto. Silco con este ojo rojo que se ve aquí de manera muy potente. ¿Os acordáis que os he dicho que en el anterior capítulo la casaca que lleva, la chaqueta, es morada? Bien, pues la camisa es roja. Y en este capítulo además vamos a ver muy claramente que el color de esa camisa es rojo, ¿vale? También porque el rojo va a ser otro de los colores que va a tener Silco, sobre todo a partir de que empieza a ejercer la violencia directa. De nuevo, otro de estos planos partidos, como decíamos antes, que no se llaman planos partidos, ¿vale? Porque no hay una línea realmente, no son dos planos, pero bueno, que yo lo llamo así, pero para que los que sé que no son así, ¿vale? Con Vi en este lado teñida de rojo, en este sótano, con una total y completa oscuridad. No sabemos lo que está pasando fuera, no sabemos qué hay en este lado y nos lo reflejan así, con el muro en el que está golpeando totalmente en oscuridad. Es muy llamativo, es muy expresivo esta fotografía, este momento de la escena, cuando ella está además golpeando para saber qué está sucediendo, para llamar la atención, para salir de aquí y poder ayudar, porque no sabe muy bien lo que está pasando. Y esto desemboca en el último plano en rojo de esta secuencia, que es, de nuevo, esa luz roja entrando por esa claraboya, por esa ventana superior, y Vi en un grito totalmente de dolor, de desesperación, bajo esa luz roja, en un espacio absolutamente oscuro, que incluso se llega a adivinar el verde tan enfermizo, tan de podredumbre, tan de mal rollo que hay en este mundo de abajo. En fin, como veis, el rojo utilizado de una manera espectacular. Por otro lado, en este capítulo también tenemos la trama de Victor y de Jace para conseguir el dispositivo, el Hextech, que es esta cosa que permite generar magia a través de la tecnología. La magia se ha tratado de una manera muy interesante porque es como que dicen que la magia solamente la pueden tener las personas que nacen con ella, los arcanos, parece ser, la sangre arcana, de ahí supongo que vendrá el título. Pero parece ser que Jace ha inventado un dispositivo con el cual
poder hacer magia a través de la ciencia. Es una cosa fantástica y maravillosa como idea. Y se empieza a explorar aquí. Es verdad, a esta trama luego, por cierto, se le va a unir la consejera Mel, que por eso he dicho que iba a ser importante. Es una trama sencilla, una trama que tiene 4 pinceladas en este capítulo, que ya se había empezado a nombrar un poco en el capítulo anterior y ya funciona, y funciona aunque no sea muy, aunque no se utilice mucho en este capítulo, funciona porque sabe perfectamente dónde va y por tanto no hace falta que haya grandes diálogos entre estos dos personajes ni que se planteen grandes secuencias, grandes escenas, no. Simplemente con las 4 cosas que sabemos del capítulo anterior y de esta trama ya funciona, ¿vale? O por lo menos a mí me funciona. Y además he puesto esta imagen precisamente también para destacar la cantidad de planos holandeses o planos aberrantes que hay en este capítulo. Es decir, planos en los que la cámara está un poco girada, un poco ladeada, ¿de acuerdo? Como en este caso que está un poco ladeada hacia la izquierda según miramos. Está plagado el capítulo de este tipo de planos porque es un capítulo que nos quiere dar esa sensación de inestabilidad. La inestabilidad, en este caso, de la magia o la inestabilidad más emocional o de la paz que está a punto de verse totalmente rota que lo vemos en los planos aberrantes que utilizan en la otra trama. Y a partir de la mitad del capítulo empezamos a mezclar y se empieza a hacer un genial, porque es genial, montaje de las 3 líneas narrativas que estamos viendo. Por un lado, Víctor, por otro lado, Vi y por otro lado, Power. No voy a decir bien Powder nunca, ¿vale? Que lo sepáis, porque me sale Powder, Power, en fin, Powder. Vale. Esas 3 líneas con un primer momentazo, con esta primera línea, momentazo brutal de esta escena en la que va y se pone los puños estos de plomo de Vander, digamos como que simbólicamente acaba de coger el legado, acaba de coger el testigo de Vander como miembro de esta resistencia y, de nuevo, con una brutalidad que caracteriza esta serie espectacular y con una cámara lenta, en este caso, para dar todavía más epicidad a esta pelea que está excelentemente bien rodada, animada en este caso, en este pequeño puente, cómo va moviendo la cámara de un lado a otro, me parece genial. Por otro lado, tenemos esta otra parte en el que de nuevo vemos esta magia tan bonita que ya habíamos visto en el anterior capítulo. La manera de tratar la magia me parece muy, muy, muy bonita. Y tenemos esta pequeña escena, de nuevo con este color azul celeste, poco más que añadir. Y por último, tenemos también esta parte, esta línea en la que vemos a Powder como elemento clave o se nos hace ver como elemento clave para inclinar la balanza. Y para salvar a lo que está sucediendo dentro de este edificio, para salvar a su hermana y a todos sus amigos y compañeros. Lo que cerraría la curva de personaje con un final feliz. Y eso es lo que todos esperamos. Pero esperad. Todas estas 3 líneas, todo esto, concluye en este momentazo. De nuevo, he dicho momentazo varias veces, pero es que hay momentazos en este capítulo, con esta tremenda explosión que por fin a Vi le funciona, a Powder le funciona uno de estos muñequitos, que me parece genial y que creo que eso sí que está sacado directamente del videojuego. Un momento genialmente dirigido, de nuevo con una cámara lenta muy bien usada, en este caso para que entendamos y para que visualicemos con calma las diferentes consecuencias de diferentes puntos de vista que produce esta explosión. De nuevo, una elección para utilizar esta cámara genial. Y el capítulo crece y seguimos crescendo y de repente vemos por fin este enfrentamiento que estábamos deseosísimos de ver, que es cuando de nuevo Vander no coge ya sus puños, sino que coge lo primero que pilla, coge las argollas con las que estaba sujeto a esa silla y tenemos este enfrentamiento contra esta criatura, este zombie con ese morado. Acordad lo que os decía del morado en el capítulo anterior. El morado es el color de la maldad de Silco y por tanto está en sus creaciones y esta evidentemente es una de ellas. El
en fin, este crescendo, esta epicidad en estado puro, con esa pelea tan bien rodada, con esos gritos, esos, en fin, alaridos de ambos personajes, me parece brutal. Hasta que llegamos a esto. Esto que digamos que es el cierre. Se cierra un círculo porque Silco cierra esa herida que habíamos visto cómo se abría al principio del capítulo y el agua, si el agua fue, perdón, donde fue arrojado Silco al principio del capítulo y fue dejado abandonado allí por su hermano, que ya nos confirman que son hermanos, aquí es el fuego donde es arrojado Vander en este caso. Pero, igual que sucedió la primera vez, ni Silco muere en el agua, ni Vander va a morir en el fuego, porque como todos sabéis, se va a chutar el líquido este de la muerte y se va a convertir en el Hulk de la leche. Y por último, tenemos este momento. El viaje de Powder concluye, ¿de acuerdo? Y ese final feliz que todos esperábamos no es tal. ¿Por qué? Porque por carambolas del destino se convierte en la responsable de la muerte de Milo, de Claygor y de Vander, de sus dos amigos y de su padre adoptivo o quien había sido su figura paterna durante los últimos años. Todo por intentar ayudar. Que es cierto que si no fuese por ella las cosas quizá no hubiesen acabado así y quizá hubiesen acabado muertos o no. Es verdad que Claygor ya había abierto ese agujero en el muro y que en principio podían escapar. Pero de repente se nos ha dado un giro a la historia y de la que podía ser la heroína se convierte un poco en la villana. Acaba siendo un poco la villana, por lo menos para el personaje de su hermana. Y entonces es cuando, de una manera espectacular, la historia se repite. Dos hermanos que se convierten en enemigos. ¿Y de qué color son ahora estas pupilas que habíamos visto antes azules de Powder? Pues de repente adquieren este tono morado de, evidentemente, esta nueva figura paterna que va a tener a partir de ahora Powder, que es Silco. Me parece una puta maravilla. Porque realmente yo, si os soy sincero, no me lo esperaba. El viaje que realizan cada uno de los personajes es espectacular. Y como último fotograma, este. ¿Os acordáis lo que os he dicho al principio de este capítulo? ¿Que os acordarais de cómo empezaba y que íbamos a ver cómo acababa? Bueno, pues este capítulo acaba así. De nuevo, con el total oscuro, pero esta vez con un punto rojo. Ese rojo que ha sido tan importante en el capítulo, ese rojo que puede ser una gota de sangre, que puede ser el ojo de Silco, que puede ser lo que queráis, pero rojo. Y ahora bien, os pregunto, ¿os acordáis cómo empezó el primer capítulo? Así, en rojo. Es decir, se cierra un ciclo, la historia acaba con la misma violencia, con la misma sangre, con la misma brutalidad con la que empezó en este momento, que realmente son años antes, y así empezó la serie. Es decir, un absoluto, una maravilla, un capitulazo total y absoluto. Así que, como conclusión de este tercer capítulo, o sea, de principio a fin es el mejor capítulo de toda la serie, pero que realmente funciona por lo bien que están planteados los anteriores dos capítulos, ¿de acuerdo? La manera en la que se maneja el ritmo, las líneas narrativas, el crescendo en cuanto a epicidad y cómo se utiliza la cámara lenta o no en ciertos momentos, el dramatismo, etcétera. Todo eso hacen un capítulo absolutamente redondo, que más quisieran muchas series tener este tipo de capítulo tan redondo. Es verdad que la trama de Hextech podría ser prescindible, es cierto, porque no es tan importante en este capítulo, pero tampoco estorba. ¿Por qué? Porque se utiliza de una manera muy cuca, una manera muy inteligente, que es para dar aire a la otra trama principal, para dar aire y generar tensión con la otra trama principal, para que cuando llevas 5 minutos de la otra trama, pum, de repente te cambian y dices, no, coño, no me cambies ahora, no, dame más, o te genera esa tensión
o realmente te calma un momento para que luego vuelvas otra vez en la siguiente. O sea que está muy bien utilizada y yo no creo, aunque puede ser prescindible, no creo que estorbe. Y por último, una culminación de personajes magnífica y que sinceramente os aseguro que yo no me esperaba en absoluto dónde iba a acabar esto, no me esperaba que esto iba a tener una complejidad tal como tiene, de esos personajes cliché que hemos visto al principio. No me esperaba que esta evolución fuera a ser tan buena y tan natural y tan orgánica, y me parece brutal porque ahora se abre la posibilidad, que creo que esto ya está más que confirmado simplemente por los pósters promocionales, ¿vale? De que va a haber un salto en el tiempo y de que el siguiente acto, los siguientes 3 capítulos, vamos a ver cómo han evolucionado tanto Vi como Powder, y también cómo ha evolucionado Piltover y Zaun, o Zaun, que es este mundo de abajo, ¿vale? Ahora que además se abre este mundo, según dice Mel, quizá es el momento de abrirse a la magia. Entonces vamos a ver si han pasado 5, 10, no sé cuántos años pasarán, pero vamos a ver en qué ha cambiado. Pero desde luego, como primer acto, como primer arco, es una auténtica maravilla. Y deja las cosas perfectamente cerradas, no deja en ningún cabo suelto, lo deja todo espectacular para que a partir de ahora los siguientes 3 capítulos nos lleven a otro lugar y en el que, por supuesto, estaré de nuevo yo como un fanboy ahí. Porque de momento ya veremos cuando acabe esta serie. Pero de momento, excepto porque son cosas muy simples y no especialmente originales, excepto por eso, yo no le veo nada negativo a esta serie. De verdad, os lo prometo. Así que yo espero que este análisis os haya gustado. Sé que es largo, sé que nos hemos ido a 1 hora y pico, pero eran 3 capítulos. Creo que era interesante hacer un análisis así. Nos vemos en el siguiente, que yo espero que sea un pelín más corto. Y nada más, que dejadme en comentarios si os ha gustado, si no, si queréis más de estos análisis, si no, si queréis que sea en directo o no, porque lo puedo hacer si queréis en directo el martes que viene, como queráis. Todo por aquí, con respeto, ya sabéis, podéis dejar spoiler porque este vídeo es con spoiler, lo que os apetezca. Spoiler de esta parte, no de lo que viene. Si conoces el juego, conoces el lore, por favor, no me hagas spoiler. Mientras tanto, ya sabes, si os gusta el cine, las series, la animación, las historias chulas y fantásticamente recreadas, ya sabéis, nosotros somos pues todo eso y mucho más. Yo soy Álvaro y esto es Punto de Giro.